Bueno muchachos, oficialmente llegó el momento. Eventualmente tenía que pasar, me voy de Venezuela. O sea, sí me voy de Venezuela, pero por lo que queda del año 2023. Voy a estar visitando un par de países entre el final de este año e inicio del próximo. Y era momento de hacer nuestra respectiva parada estratégica en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para transportarnos hacia nuestro próximo destino. Así que sí, muchachos, me toca viajar por lo que queda del año. Se los comenté en el video anterior y todo. Hoy estaremos viajando con la aerolínea Sky High. De hecho, mi primera vez viajando con ellos. Así que les cuento qué tal. Hemos pasado el filtro de seguridad, ya sellaron nuestro pasaporte, ya oficialmente estamos fuera de Venezuela o tenemos permiso para salir de Venezuela, mejor dicho. Y junto con eso, como nuestro vuelo es a las 8 de la mañana, apenitas está comenzando el amanecer. No les he contado mucho, pero en resumen nos vamos a Estados Unidos. Voy a estar recorriendo 3 ciudades súper importantes. Van a hacer una serie de videos, 4 o 5 videos antes de cerrar el año por allá, porque algo también interesante de este experimento, así como en el video anterior, voy a estar viajando completamente solo. Durante todos estos días lo más probable es que me vaya topando con gente que conozco, con gente con la que he hecho relación, pero como voy a estar en constante movimiento, va a ser muy difícil mantenerme con una persona más de un día. Luego de estos 10 días de corredera que van a estar viendo a partir de este video, seguimos con la ruta internacional. Ahí está el avión de la aerolínea con la que viajamos en esta ocasión. Sky High es una aerolínea de República Dominicana que, como saben, desde hace ya varios años no hay ruta directa entre Caracas y Estados Unidos, en específico la ciudad de Miami, que es a la que viajamos hoy. Así que hay que tomar un vuelo al aeropuerto de la capital de República Dominicana para luego tomar un segundo vuelo que nos lleve hacia la ciudad más importante del estado de la Florida. Este boleto aéreo en particular fue muy difícil de encontrar para mí por la alta demanda que hay en esta víspera navideña, en estas épocas decembrinas. Logré hacer la reserva con los muchachos de Aquatours. Ustedes saben que ellos siempre me están ayudando como a conseguir boletos con los viajes, etcétera, etcétera, y me costó $680. Este lo pude haber comprado hace unos 3 meses más o menos, así que fue con bastante anticipación y sin embargo salió cariñosito, la verdad. Pero fue la opción más económica que tuve para viajar a Estados Unidos en estas fechas con tan alta demanda. Bueno muchachos, estaremos hasta el mediodía aproximadamente sin comer, así que me pedí 2 cachitos acá en la feria del aeropuerto, pues aquí es mucho más barato que en República Dominicana. Además, en República Dominicana la escala es muy corta, pero en términos generales el aeropuerto de República Dominicana, específicamente el de Santo Domingo, es el más caro que haya conocido jamás. No he visto, no he presenciado, no he tenido la oportunidad de ver un aeropuerto más caro que este, así que prefiero salvaguardar mi hambre hasta que lleguemos a la ciudad de Miami. Mientras tanto, cachito de jamón, una belleza tropical. Está bastante bueno, la verdad. Pensé que estaría peor, pero está bien rico. Desayunito y para el avión. Ya en el avión nos tocó salida de emergencia. Tenemos más espacio para las piernas, pero hay que dejar el morral en la parte de arriba. Todo tiene sus pros y sus contras, pero la vista está espectacular. Así que tendremos un bonito vuelo de 1 hora 15 minutos hacia Santo Domingo, capital de República Dominicana.
Y así, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, nos transportamos al Aeropuerto Internacional de las Américas, aeropuerto que sirve a la capital de República Dominicana, Santo Domingo. Un aeropuerto bastante lindo, que a veces se torna bastante caluroso, pero que en lo particular el día de hoy está bastante fresco y no tan concurrido. No sé si se dan cuenta que el aeropuerto está bastante vacío. No sé si es que hoy no haya muchos vuelos. Es viernes cuando estoy grabando este video, me extraña, pero sabroso para transitarlo. Pero no nos da mucho tiempo porque literalmente ya está comenzando el abordaje de nuestro siguiente vuelo. Este es un tránsito súper rápido de 45 minutos y entre que nos bajamos del avión y llegamos a la puerta de embarque donde vamos a salir, ya todo el mundo se está montando, ya aquí no hay momento de esperar. Genuinamente qué impresionante el fenómeno que ha sido todo el tema del parole humanitario para los venezolanos. Se los digo porque llaman especialmente por micrófono a todas las personas que están viajando con parole para chequear sus documentos y todos los policías de migración saben que precisamente con ese documento están yendo a quedarse para Estados Unidos. Es muy loco y un tanto controversial. Parte del trabajo de los policías de migración es que no vayas a quedarte al país al que estás viajando. Es muy loco, pero la verdad siempre desde el fondo de mi corazón le deseo lo mejor a todas las personas que están teniendo la oportunidad de irse, de reencontrarse con su familia, de reencontrarse con seres queridos, de buscar un mejor futuro. Gracias por la espera. En estos momentos le damos la bienvenida a los clientes sentados desde la fila 13 a la 4. Yo estoy en la 13, así que de la 13 a la 4 me toca a mí. Vámonos para Miami. Buenos días. Gracias. Feliz día. Muchachos, literalmente fue una vuelta muy extraña porque nos bajamos del avión, pasamos un filtro de seguridad, hicimos una fila, nos chequearon nuestros documentos, nos montamos en el mismo avión y literalmente somos las mismas personas en el mismo avión del que acabamos de bajar hace una media hora, unos 40 minutos y vamos despegando en el mismo avión para Estados Unidos. Bienvenidos ahora sí oficialmente a los Estados Unidos de América, a la ciudad de Miami. Ando caminando hacia el punto de control, hacia el puesto de migración, a dar mi pasaporte, que me registren. Ustedes saben cómo es toda la dinámica protocolar a la hora de llegar a cualquier país del mundo. Vamos corriendo que ya nos están esperando afuera. Bueno muchachos, voy a pasar el filtro de seguridad y ahorita les cuento qué tal todo, cuánta fila hay y así, porque sabemos muy bien que aquí no se puede grabar, así que nos vemos ahorita. Ya salimos de migración, fue bastante lenta la cuestión, tardamos como una hora y media. Sin embargo, una vez pasamos al mostrador, el policía es súper amable, todo salió, miren, espectacular. Estamos esperando a la persona que nos viene a buscar para ir a nuestro siguiente destino. ¡Ay! Y oficialmente hemos llegado a la ciudad de Miami. Vine a comerme alguito en Budare Bistro, parada obligatoria estratégica cada vez que llegamos a la ciudad. Y es que, como les dije, al final el plan era comer aquí para no gastar ni un solo dólar en el aeropuerto de República Dominicana y no defalcar parte del presupuesto de este viaje tan interesante que viene los próximos días. Por cierto, miren quién me buscó en el aeropuerto. Hey, ¿qué tal? Siempre al rescate. A Siempre ver, disponible para Daniel. Creo que algo extremadamente raro es que ambos coincidimos en Estados Unidos los mismos días. Llegué, ¿y tú hace cuánto tiempo llegaste a Miami? Un día y medio. O sea, literalmente llegamos al mismo tiempo. Así muy que improbable que esto ocurra sí, siempre. pero bueno, lo logramos y así como Gabriel nos iremos encontrando personitas durante los próximos días del viaje que nos ayudarán a sobrevivir. Es que vamos a tener que quizás terminar mudándonos a Miami, porque es que aquí todo el mundo vive en Miami. No, policía de migración, no, nadie se va a mudar para acá. Mentira, todo es mentira. Amamos
quisiéramos estar en Venezuela. Sin duda, por favor, no nos deporten. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Tempranito en una mañana mañanera. ¿Pueden creer esta vista? Ayer en la noche terminé de cenar con los muchachos y fuimos al show de Cabeto. Por aquí les estoy dejando algunas imágenes en vertical bien bonitas. Tripeamos, disfrutamos un montón. Fue una buena bienvenida mayamera sin duda alguna. Luego de eso, tipo 11:30 de la noche, llegué al Airbnb y me encontré con esta vista apoteósica, alucinante del centro de Brickell. De hecho, allá al fondo pueden ver el Brickell City Center. Para que se hagan una idea de lo extremadamente céntrico que está este lugar. Y ustedes dirán, Daniel, ¿qué pasó? ¿En qué clase de mafia te metiste para poder alquilar un anexo, no es un apartamento, en Brickell? Pues la verdad, encontré tremenda oportunidad en Airbnb costándome $70 la noche en pleno distrito financiero de la ciudad de Miami. Para quienes conocen un poco el tema saben que esto es prácticamente imposible. Obviamente este Airbnb yo lo reservé con bastante tiempo de anticipación, con unos 3-4 meses que vengo planeando este viaje. Y es que todo lo que vamos a estar haciendo estos días en Estados Unidos literalmente fue de a granito. Una planificación de que alguien me pagaba por aquí, lo invertía en este viaje. Alguien me pagaba por aquí, lo invertía en este viaje. Y así sucesivamente, hasta que poco a poco se acercó y llegó la fecha y todavía no está absolutamente todo cubierto. No sé si en algún punto de este viaje vaya a quedar como homeless, pero mientras tanto aprovecho y disfruto la vista de esta primera mañana en la ciudad de Miami. Cerramos por aquí, prendemos por aquí. Sí pueden ver un poco de lo que será mi pequeño espacio de paz, mi pequeña habitación los próximos días. Ya obviamente estoy un poco más instalado, puse la compu aquí, descargué todo el material que grabé ayer, por allá está el disco duro, los micrófonos, el pasaporte, la cama donde dormí, un pequeño sofá que realmente es como parte de la cama porque esta cama es como un sofá cama. Tenemos una tele, tenemos un cuadro pero que también sirve como espejo por lo visto. Todo muy bonito y me siento súper afortunado de haber encontrado este lugar porque es justo lo que necesitaba y además, aunque es un tema que ya resolveremos en unos minutos, puedo llegar a cualquier lado a pie sin necesidad de un carro. Pero hablando de carros, vámonos del Airbnb porque una persona muy especial nos está esperando allá abajo para ir a ver si logramos alquilar un vehículo para estos días. Y ahora estoy con mi querido Oscar, hermano. Aquí todo el mundo me está salvando la vida y es que me vas a acompañar a alquilar un carro. Primero estoy muy emocionado de verte otra vez. De verdad, teníamos desde marzo sin vernos. Un gusto volver a encontrarme y volver a estar aquí contigo. Me acabas de traer al aeropuerto. Así es. Cuéntame qué hay aquí en el aeropuerto. Bueno, te ¿Dónde quiero estamos contar ahorita? que estamos en el centro de alquiler de vehículos del Aeropuerto Internacional de Miami. Y esto es básicamente como una feria de comida, literal. Porque aquí están todas las agencias, por ejemplo, Six, Budget, Royal, aquí está Alamo, Avis, National, o sea, Nunca literalmente. en mi vida he alquilado un carro en ninguna de estas agencias, así que va a ser mi primera vez. Sí, la única cosa un poco complicada es que a diferencia, por ejemplo, de cuando tú vas a McDonald's o un Subway, donde dicen el precio de cuánto te va a costar el sándwich o la hamburguesa, acá no hay menús. Me encanta la referencia de la feria de comida y el alquiler de carros. Pero no se parece a una feria de comida. Totalmente. Entonces, claro, es como que literalmente tienes que ir a una por una para que le preguntes, hey, ¿cuánto cuesta alquilar un carro por día? Y bueno, eso es lo que básicamente vamos a hacer ahorita para alquilar el carro más económico. Sí, claro, porque total, ¿para qué necesitamos algo carísimo? Yo Bueno. estoy feliz con cualquier carrito. Que ahorre bastante gasolina también para no gastar mucho dinero. Y vi cuando fuiste también aquí al pueblito ese que está por Berkeley. Pajoki, Pajoki. en la ciudad de los criminales. Sí. Complicado. Mira, la gente nos conoce. Sí. Ah, qué interesante. Esto nos puede dar una anécdota de que a lo mejor nos da el carro más económico, ¿verdad? ¿No? Ya él ¿No? se puso rojo. Ay, Ok, Oscar. ¿Qué tal la experiencia? Loco. Lo acabamos de lograr. Obviamente, como yo soy menor de 25 años, hay un impuesto que prácticamente duplica, bueno, no, como le aumenta un 25-30% al precio final. En este caso se sumaron $30 diarios por yo ser menor de edad. Bueno, menor de 25. Qué increíble que crecer sea Abarata la vida. abarata la vida. Es más, ¿tú te puedes imaginar cuando seamos viejos todos los descuentos de la tercera edad que nos pudiéramos tener? Que los estoy esperando con ansias. El punto es, este carro salió en $970
de alquiler más $200 de depósito para un total de $1,170, de los cuales una vez reintegre el carro dentro de 9 días me van a devolver 200, entonces quedan $970. Mira, más te vale que le des like a este video y que Para te poder suscribas pagar de una vez al canal de Fogonix, porque él de una u otra manera tiene que Pagar el carro. retornar la inversión de esta aventura que está comenzando. Total, apenas está comenzando. Así que tienes que darle like, así que por favor hazlo ya. Y es completamente gratis. Oscar, ha sido un placer compartir esta experiencia contigo. Saludos a toda tu bonita comunidad por esta pequeña aparición especial. Te deseo todo lo mejor en tu viaje. Gracias, gracias. la verdad que sí. Y suscríbanse a mi canal si por casualidad no conocen. Suscríbanse al canal de Oscar, Suscríbanse. por favor. Ahí les está apareciendo una tarjetita con el canal para que no tengan excusa. Listo, feliz viaje, que Chaito, te vaya pues. súper bien. Nos vemos. Mire, yo también alquilé otro carro, pero por otra vaina, así que chao. Alquilé este Camaro. Gente humilde, la gente humilde y sus Solo los cosas. que me siguen en Instagram se enterarán qué hice con el Camaro. Chao. Pues nuestro carro será esta Chevrolet Equinox. Ay, Dios mío, ya está prendida y todo, esperando a que nos montemos. Acabo de dejar un riñón y medio, pero bueno, estuve muchos meses ahorrando para este viajecito. Estamos listos, estamos al día. Este carro es oficialmente mío por 9 días por contrato. ¡Dios! Hay que pasar por esta salida que se llama Customer Exit. Me imagino que acá te pedirán para llenar algunos datos. Terminamos alquilando con dólares. Súper barato en comparación a lo que había visto por internet. ¡Opa! Ok, lo hemos logrado. Estamos manejando en los United. 24 horas después de que llegamos. Una belleza tropical. Bueno, y como meta de cumplir, lo primero que quise hacer con mi carrito alquilado fue venir a un McDonald's y comer McDonald's donde nació. Comer una Big Mac de verdad. Como saben, en Venezuela la Big Mac no existe desde hace como 8 años, para volver a nutrirnos paladares con comida bastante saludable. Así que bueno, vamos a darle unas mordidas. Miren el cambio del look de verdad es impresionante. Además tiene todavía la cajita, aunque la cajita ya no es de cartón blanco, sino es como de cartón reciclado. Acá están como haciendo mucho todo el tema del medio ambiente. De hecho ahora McDonald's en Europa el logo es verde en vez de amarillo, muy loco. Pero lo importante es que tenemos una verdadera Big Mac en las manos, así que vamos a comer. Bueno muchachos, ya salimos del McDonald's, ya hicimos algunas visitas a la familia y vamos rodando de regreso al Airbnb. Y el día de mañana salimos de viaje durante muchas horas a un road trip en Estados Unidos. Esa fue otra de las razones por las que no pude alquilar el carro en un rental convencional de estos que son más pequeños, sino en una de las cadenas más grandes. Porque los rentals pequeños únicamente te dejan conducir dentro del estado de la Florida porque es lo que cubre el seguro. Estoy muy emocionado, de verdad que esta serie de videos y esta experiencia personal para mí es una de las actividades de este año que sin duda alguna me produce más alegría realizar. Ok muchachos, sé que yo vengo de Venezuela y esto es medio perturbador, pero hoy tocará dejar la camioneta en un parqueo público. Tengo que venir antes de las 7 de la mañana para retirarla porque antes de las 7 de la mañana me cuesta $20. Si vengo después de las 7 de la mañana me va a costar casi el doble. Así que tengo que estar aquí tipo 6:30 de la mañana buscando y sacando la camioneta para dejarla en algún lugar cerca, probablemente en Budare Bistro, mientras salimos al road trip. Bajemos por las escaleras. Espero por favor no se me olvide dónde la estacioné porque si no me va a dar algo. Este es el parqueo público donde lo estoy dejando, allí donde dice $20 hasta las 7 AM. Me imagino también por la gente que va de rumba que les cobran eso. Así que bueno, yo no me voy de rumba, pero igual me van a cobrar mis buenos $20 por dejarlo allí. Lo que pasa es que el Airbnb donde me estoy quedando no incluye estacionamiento y para parquear cerca tenía que hacerlo con anticipación, tenía que hacerlo con una reserva. Así que bueno, hoy tocó dejarlo aquí, espero sea seguro y continuamos con la aventura. Hemos llegado nuevamente a nuestro Airbnb a pasar
la última noche con esa maravillosa vista. Y ahora sí, muchachos, ya estamos emperifolladitos, ya estamos bañaditos para descansar y pararnos mañana tempranito para irnos de viaje por carretera. Aquí tienen un poco de mi vista esta noche, la verdad es alucinante. Miami tiene una magia nocturna muy especial, sin duda alguna, por la cantidad de luces de neón, luces LED que invaden la ciudad a lo largo y ancho de todo su territorio. Ahora sí, muchachos, esta velada ha llegado a su fin. Gracias por acompañarme en mi ida de Venezuela. Estas primeras 48 horas que abarcó este video han sido bastante provechosas, bastante fructíferas. Sin embargo, queda un vueltón, así que yo me tengo que ir a descansar. Por aquí les voy a estar dejando un videito recomendado especialmente para ustedes, para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Y por si quieren, si les apetece, si quieren seguir esta serie de videos, por favor, obviamente tienen que suscribirse a este canal de YouTube, el mejor canal de toda la plataforma sin duda alguna, lo dice mi mamá, lo certifica. Les doy un besito y los tapo por acá. Buenas noches para mí y para ustedes si están viendo esto un día en la noche. Chaito.